Buen día, buena tarde, buenas noches del lugar en el que nos encontremos. Bienvenidos a este espacio de conversación, bienvenidos a esta oportunidad de conectar con eso que tenemos adentro, que no sabemos que está dentro de nosotros, que necesita salir o que sencillamente necesitamos ver que otro diga o que otro lo ponga como tema para conversar. Les damos la bienvenida a este espacio que se llama Desafiemos lo Conocido, en el que reconocemos el valor de las conversaciones como esa fuente que nos ayuda a conectar con las otras personas, con lo que necesitamos saber y que nos ayuda también a compartir nuestra experiencia. Como en todos estos capítulos que han pasado, me encuentro con nuestro maravilloso compañero de conversación, Leandro. Leandro, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo nos encontramos hoy? ¿Cómo estamos? Hola, Mónica, muy buenos días, tardes, noches para el horario en el que nos estén viendo. Feliz, muy contento, muy conectado, muy agradecido nuevamente de tener hoy la fortuna de estar en este espacio conversando, sacando, depurando, pero también recibiendo con todo lo que aprendo de ti en nuestras conversaciones. Muchas gracias, gracias a todos por estar. Contarles una cosita antes de iniciar, quisiera es decirles que este es el episodio número 12, que como todo lo bueno se repite y se va a seguir repitiendo, vamos a llegar a un episodio 13 y que con ese episodio marcaríamos lo que se llamaría o nosotros denominamos nuestra primera temporada. Así que gracias a todos los que han llegado hasta este punto, estamos muy contentos. Debo admitir que serían, porque nos falta grabar el último, pero creo que serían casi unas 13 y un poquito más horas de grabación, así que chévere también llevar la atención al hecho de que nos hemos dado la oportunidad de encontrarnos ustedes con nosotros y nosotros con ustedes en este espacio por más de 13 horas, que me parece una cosa increíble. Entonces, esto solamente nos confirma el hecho de que abrir espacio es posible y de que podemos encontrar ese espacio así sea la virtualidad como lo hacemos nosotros, pero podemos encontrar ese espacio para compartir eso que nos hace bien con quienes nos viene bien y aprender de nosotros y aprender en conjunto. Así que gracias también a ti, Leandro, por estar y abrir tu tiempo, porque ustedes nos ven 13 horitas y un poquito más, pero esto para nosotros representa otro montón de horas también en preparación y en previo a todo lo que está sucediendo. Entonces, agradecerte infinito por atender al llamado, por sostener este ejercicio y por darnos tu tiempo también a todos nosotros. Yo súper agradecido y un honor para mí, de veras que primero compartir con las personas, y esto lo voy a decir de una forma muy honesta, y es que para mí ha sido un ejercicio personal de sacar muchas cosas que hay en mí, buenas y no tan buenas, malas y demás, para también hacerlas consciente y no necesariamente desde un ejercicio de coherencia. Es decir, no quiere decir que todo lo que yo he conversado, que todo lo que hemos conversado, que lo que Moni nos ha dicho y demás, es porque nosotros llevamos una vida en completa coherencia con lo que decimos. Los iluminados. Exactamente. No es así. De acuerdo, y me gusta esto porque sí ha sido un ejercicio de ser consciente de que la sabiduría está en todos y que a través de esa sabiduría podemos también, digamos que estar en proceso de trabajar, de ser lo que queremos ser, ¿cierto? Sin necesidad de que haya algo impuesto ahorita. Y justamente mencionando ahora, ¿te parece, Moni, si empezamos comentando el tema súper bueno que vamos a comentar hoy, que vamos a conversar? Buenísimo. Justamente en este conversación de coherencia, hoy vamos a hablar de un tema que justamente en las últimas, ¿qué? 2 décadas, no sé, pero por lo menos digamos que en la última década ha empezado a trascender mucho en nosotros en el sentido de el sanar, en el sentido de trabajar la sanación, en el sentido de comunicársenos que tenemos que estar en constante proceso terapéutico, de sanar, de encontrar qué es eso que hay en mí y qué me está mostrando una situación, una emoción y demás. Por lo mismo, hoy vamos a hablar de ese afán también que tenemos de cierto modo ahora de estar sanando. Y la perspectiva en la que lo vamos a tocar, claramente no va a ser desde un ataque a lo que es el sanar, sino desde una conciencia de
que también nos está mostrando, de cierto modo, no sé si sea la palabra, Moni, pero de cierto modo ahorita el afán o la obsesión de estar. Es súper chévere este tema y lo trajimos porque ya hicimos el episodio de la mejor versión y siento que con ese episodio se abrió como esta posibilidad de reconocer que ese pasar del tiempo y este cambio generacional y el hecho de que ya nosotros los millennials estamos llevando a cabo un reconocimiento de nuestra vida y estamos llegando a un punto en el que estamos diciendo como yo no quería vivir esto o yo no quería estar haciendo esto o yo no quería sostener esto o mis padres, las personas mayores cometieron errores o hicieron cosas que no están compensándonos de forma adecuada. Nos hemos dado cuenta que emocionalmente tenemos demasiadas cosas sin resolver, ¿sí? Y que también mucho de lo que estamos viviendo ahora y ese vacío no solamente profesional, sino existencial, sino también relacional, está alimentado mucho por esta conciencia de que hay algo que mejorar en mí, que no es una conciencia del todo mala, ¿no? Como que tener esta idea de que hay algo que hacer mejor o que reconocer o que sanar, hace parte del reconocer que hay un momento en la vida en el que sí tenemos que dar un paso adelante, que tenemos que asumir una responsabilidad de lo que estamos viviendo, pero como todo lo que nos pasa por ser seres humanos, hay agentes externos, hay presión autoimpuesta, hay autoexigencia, está esta gestión de necesito sanar y necesito sanar incluso la vida de mis antepasados, necesito sanar mi linaje, que eso es una cosa que me parece demasiado absurda, pero bueno, sí, qué pena con los que sienten y están haciendo su trabajo por sanar el linaje. Chévere que nos digan en los comentarios uno cómo hace eso, porque de verdad que yo, si se han dado cuenta en muchas cosas, soy muy limitada en mis comprenderes, en mi entender la vida, entonces puede que no sea tan intergeneracional yo o que no quiera yo hacer ese trabajo, que también es otra decisión, pero entonces por eso traíamos ese tema a colación. Nos parece que ya en todos lados existe una presión que ya es generalizada, esta presión de tienes que sanar esto, sana lo otro, no puedes tener pareja si no has sanado tal cosa, no puedes tener dinero porque es que no has sanado tal tema, y entonces se nos está volviendo la vida otra vez ese campo minado en el que como no hemos resuelto lo que nos quedó de cuando teníamos 0.9 meses, y entonces eso evolucionó y derivó, y entonces esto se nos está volviendo una vida en la que todo está por resolver, en la que nada se resuelve y en la que tienes que hacer cada vez más trabajo por lograr algo que, si uno lo mira a la luz de la divinidad, a la luz de lo divino, ya nos corresponde desde hace mucho tiempo, pero siento que es un palo en la rueda que nos mantiene como quedándonos en el mismo sitio. No sé tú cómo lo veas. Moni, ese palo en la rueda que justamente mencionas, yo le veo un origen que puede que no sea ese, pero de lo que yo me he leído, digamos que viene de un escenario comprimido, es decir, de un escenario comprimido en el que nuestros padres, abuelos, y nos tocó también a nosotros, de cierto modo, tuvimos un ejercicio cultural de crianza y demás, en el que se nos comprimían muchas cosas a nivel del pensar, del sentir, del comportamiento y demás. Claro, sí. Entonces cuando llega esta época de sanar, que a mí me parece muy linda, que claramente reconozco el ejercicio de querer trabajar para evolucionarnos, sin embargo, se nos empezó a convertir ese sanar en un TOC, ¿cierto? Entonces, claramente ese TOC me lleva justo a lo que tú estabas comentando, cómo el sanar puede ser una rueda que me permite avanzar, pero cómo lo convierto en una obsesión, que es el palo en la rueda, que antes está generando un bloqueo en mi proceso personal y en mi avance, porque siempre pienso que hace falta más. Y esto lo relaciono con ese afán de agotamiento, de tener que estarlo sanando todo. Y entonces, si venimos de una época en la que nuestros padres y nuestros abuelos fueron comprimidos en su sentir,
en muchos sentidos de restricción de las emociones y de lo que querían trascender. Ya nosotros venimos ahorita en una época en la que queremos descomprimir eso, pero inconscientemente nuevamente nos estamos restringiendo nuestra libertad también del ser, en el que no siempre hay que sanar. Y acá lo toco porque hay muchas cosas en nosotros que en realidad son de nuestra esencia más sutil, es decir, que son de lo más auténtico que tenemos. Y que a veces en esa autenticidad hay cosas que no están tan bien vistas o que yo no me siento tan bien en eso y que no necesariamente se lo tengo que sanar porque esto también hace parte de lo que soy yo. Pero a veces yo siento que el discurso de la sanación actualmente es casi que llevarnos a que todo lo que hace parte de mi comportamiento, de mi conversación y de lo que yo recibo está derivado a un bloqueo que toca sanar. Y por eso es que yo digo que se nos convirtió en una obsesión. Entonces, si yo digo, no sé, es que mi personalidad, de pronto, no sé, Leandro es una persona que le gusta ser solitario, ¿cierto? Y de una vez me lo dijeron, eso viene de que posiblemente en otra vida, no, es que posiblemente no, en otra vida fuiste un monje, que estuviste aislado completamente y ahorita nuevamente estás y quieres la soledad constante. Y en ese momento decía, ay, seguramente sí. Claro, ahí está la respuesta. Entonces me toca, y después yo pensé, puede que en mi esencia la soledad sea parte de lo que me gusta en mi esencia y no necesariamente porque tenga que sanarlo, sino que también es algo que yo disfruto. Entonces no sé si soy claro con este contexto que genero. Que reconocer que muchas cosas son porque sencillamente son parte también de lo que somos y no están derivadas de un trauma ni de un tema generacional. Hay algo muy chévere y es que siempre hacemos apuntes para estos episodios y me ponía muy, cuando hacía este ejercicio de ver esto que está sucediendo, hay algo que está muy, muy subyacente a todo y es que, así como tú lo decías en tu ejemplo, siento que estamos en una etapa en la que todo se tiene que interpretar y todo tiene que dar un significado y todo tiene que decirte a ti y terminar derivándote en un diagnóstico. Entonces, toda nuestra vida se está convirtiendo en este descifrar y descifrarlo todo y encontrar la razón y encontrar la raíz y entonces irse hasta allá, que mejor que el ejercicio terapéutico también se está volviendo como volvamos a nacer y hagamos el ejercicio de volver a nacer en 20,000 pasos para que tú logres coherencia en X o Y cosa. Pero entonces también siento que en este ejercicio del sobreinterpretar, lo que estamos haciendo es simplificar tanto la vida que siento que llegamos a lo que tú estás diciendo de que se nos olvida quiénes somos porque terminamos encasillados en que yo soy un abandono, yo soy una persona que le gusta la soledad porque en una vida pasada X, Y, Z, porque yo no tengo pareja, porque todas las mujeres de mi linaje X o Y cosa, ¿sí? Y entonces empezamos como a pararnos desde ese lugar y lo que yo siento que es peligroso de este mensaje de sanar es que nos está poniendo siempre en la enfermedad, o sea, en lo que está mal, en lo que está equivocado. Y entonces yo me presento frente a la vida como un error. O sea, soy un error más del universo. Y ahí es donde uno realmente se convierte en una persona que que exhibe una vulnerabilidad que no termina siendo vulnerable, sino que tú terminas expuesto a que, porque me pasó que estábamos en el trabajo y una anécdota chiquitica. Y entonces una chica de uno de mis trabajos anteriores me decía, no, es que estoy con una persona, pero salimos y entonces pues yo estaba muy pendiente de que me contara de su vida, de su pasado, de sus relaciones anteriores, ¿saben? Como que hacen todo el testeo psicosocial de la persona. Y entonces en esas el tipo se presentó como una persona que estaba tratando su herida de abandono, ¿no? Y entonces ella también le dice que ella estaba tratando la herida de la complacencia y la autoexigencia. Y entonces uno dice, pero ¿en qué momento se nos perdió la magia de a mí me gusta esto, yo como lo otro, mi familia funciona de tal forma, a mí me gustan este tipo de chistes?
y terminamos sentados en un café, la persona con la herida de abandono mostrándole todas sus heridas a otra persona, que eso no está mal ni bien, pero sencillamente a mí no me parece tan, o sea, yo cuido mucho eso y me parece que uno debería cuidar mucho esa información que da a los otros y cómo se muestra a los otros, y uno debería, si tiene ese tipo de cosas, resguardarlas, comprenderlas, trabajarlas, integrarlas en su vida y tratar de elegir desde un lugar diferente más adelante, pero no decir, hola, mira, ¿cómo estás? Yo tengo una herida de abandono. Y la otra, ay, no digas, yo de autoexigencia. Y entonces, ¿en qué momento alguien usa eso para pulsarte los botones y llevarte a donde tú no quieres? O qué tanto, sí, yo siento que incluso, y deberíamos hacer un episodio sobre la vulnerabilidad, porque es que siento que contar toda la vida y dejar todas las cartas sobre la mesa también hace parte de ese simplificarnos tanto que terminamos siendo un, ay, ¿sabes qué? Mejor no salgo más con esta persona porque ya la interpreté y ya no voy a recibir más de esa persona porque tiene X, Y, Z y la fórmula no me gustó. Claro, wow, bueno, tocaste una vertiente que me destapa muchas cosas y que me gusta mucho, porque claramente ante eso que me dices, entonces, ¿estás sanando o estás intentando corregirte constantemente? Uf, Y entonces yo wow. digo, claro, mira cómo detona todo esto. Primero, por lo que mencionaste en relación al diagnóstico puntual. Estamos en una época de la vida en que queremos que todo tenga un diagnóstico, una descripción de síntomas y un medicamento o solución o una sanación o terapia, Sí. ¿cierto? Entonces, mira eso como nos también, en vez de estar llevando una vida que se simplifica, la vida la estamos volviendo más compleja en ese sentido. No porque sea malo el diagnóstico, sino porque estamos constantemente buscando que ante alguna situación que pasa, yo tengo que entender la trascendencia de eso. Y no importa si el diagnóstico no me lo da un médico o un experto en lo que sea, sino que alguien me lo diga. Y me recuerda a videos que, por ejemplo, me han aparecido que de una yo la verdad los paso, pero que día me apareció un video en Instagram que decía, una pareja tal cual, y decía, yo tengo apego ansioso y ella tiene apego evitativo y no sé qué, por eso nos comportamos así. Dios mío, pero en serio, ¿qué necesidad? Primero, ¿por qué necesidad Me de estarlo encanta. exponiendo? Que pues que a veces funciona porque la gente se identifica, pero también hace que las personas digan, ay, entonces mi tipo de apego es esto. Y yo, mira cómo estamos haciendo Sí. complejos en nuestro comportamiento. Y ahí me lleva a algo que vi también hace poquito en LinkedIn de una persona que sigo que me parece muy tesa en lo que hace, y que ella decía que hace poquito una persona le había dicho que ella tenía comportamientos de ser autista, y que ella a sus 40 años, Sí. que ella a sus 40 años, como alguien le decía que era autista, pero que no se quiso quedar con eso y que se fue a verse si tenía diagnóstico de autismo y que efectivamente le encontraron rasgos de autismo. O sea, entonces yo me digo, Sí. bueno, y si fuese así, bueno, pero en serio, ¿qué necesidad de obsesionarnos con diagnosticarnos para ver nuestro comportamiento? Pero entonces estamos dejando de lado el hecho de lo que mencionaba yo ahorita. Muchas cosas no son diagnóstico, son esencia. Son esencia y puede que coincidan con un diagnóstico, pero no significa que tú tengas ese diagnóstico. Pero todo esto nos lleva a que definitivamente lo tenemos que sanar. Y ahí es donde me llega una frase que no me acuerdo quién la ha dicho, quién es el autor, pero que dice que donde pongo mi atención, pongo mi atención. Entonces, si mi atención está en mi ansiedad, mi depresión, mi autismo, mi apego evitativo, y de aquí tengo que encontrarle el paso a paso para solucionar eso en mi vida, entonces imagínate lo que se está convirtiendo en mí el sanar, ¿de acuerdo? Y ahí es cuando yo también digo, hoy todo parece un proceso de sanación. Hoy Sí. y hay cosas que simplemente son y tenían que ser así, y que si a ti te está inquietando tu comportamiento o tu sentir en alguna situación que vivas, no significa necesariamente que requiere una sanación. Si algo duele, hay que trabajarlo. Si algo incomoda, hay que trabajarlo. O sea,
todo hay que trabajarlo. Y no porque esté mal que haya que trabajar algunas cosas, pero entonces cuando yo dejo de ser yo para ser el paciente que tiene que estar constantemente ser trabajado. Ay, quiero decir dos cosas que me hiciste recordar mientras hablabas, y es que una es que esto se vuelve en un ejercicio propio en el que uno solo tiene que batallar con un montón de cosas y solucionar un montón de cosas frente a algo que le incomoda de los otros. Y siento que a veces termina uno quitándole la responsabilidad a las demás personas sobre la afectación que tienen sobre uno, o sobre el papel que tienen en la vida de uno, o sobre, porque es que así como tú lo mencionas, tú llegas a un diagnóstico, ¿no? Tú le encuentras una explicación a lo que tienes, entras en el ejercicio, en el trabajo en el proceso y sencillamente entramos en esta competencia o en esta necesidad de encontrarle solución a algo que está dentro de nosotros, pero ese algo a veces se nos olvida que es que también hace parte de la sociedad, que puede ser el dolor de otra persona, que puede ser que una persona tenga X o Y problemas para gestionarse de alguna u otra manera y esté derivando en mí parte de lo que está sucediendo y como que se nos olvida que somos parte de un contexto, se nos olvida que parte de la solución también puede estar en el entorno en el que nos encontramos y entramos en esta carrera de que yo solo sano todo y yo tengo que corregir, cambiar, mejorar, no afectarme, tengo que hacer el trabajo de ser el mejor, de ser puntual, de hacer las cosas, de que así los demás no hagan, yo sí, así los demás, y se vuelve también un ejercicio en el que hay un aislamiento tan grande del contexto y un desconocimiento del contexto que uno termina como completamente borrado. Y la otra cosa que se me vino mucho a la cabeza mientras hablaba es que estamos obligándonos a sanar y estamos obligándonos a entrar en un proceso de sanación. Y la vida no funciona así. La vida puede que tú estés frente a algo que no quieras sanar y Sí. que no fue en esta vida, que no fue en esta encarnación, que Que no no fue fue con esta intención. pareja, que no fue con este trabajo, que no fue y no pasa nada. Y si uno no quiere sanar algo, pues no lo sana. O sea, uno puede identificar algo, uno puede decir, sí, ok, sí, ajusto esto, mejoro lo otro, pero hay cosas que pueden no ser sanadas y ya. Y ya. Y segundo, es que no todo es un proceso, sino todo es que yo entro a sanar. Hay cosas que se pueden sanar sencillamente con una excusa, con un perdón, con amistarme conmigo, con empezar a hacer un ejercicio de cambiar la perspectiva desde la que veo las cosas, desde dejar de aislarme y empezar a ver el contexto en el que yo me encuentro. Y entonces ahí es donde yo siento que entra, que se ha vuelto como tan activo este ejercicio del proceso. Y entonces a mí cada vez me fastidia más la palabra proceso porque entonces lo que hacen es ubicarte a ti que probablemente puedes darle trámite, bueno, probablemente no, yo estoy segura de que todos le podemos dar trámite a lo que estamos viviendo en el momento en el que lo vivimos, pero nos meten en una cápsula de tiempo en la que la sanación o el lograr lo que queremos se demora, ¿no? Y entonces tenemos que pasar por 2000 etapas que tienen 80,000 pasos, por 80,000 cursos, por 80,000 ejercicios, por 200,000 cosas para sanar una sola cosa y todo lo demás que falta. Entonces toda la vida se nos vuelve un eterno proceso y entonces procesamos tanto la vida que no vivimos, ¿no? Y tenemos que tener un manual que nos diga cómo vivir para que el proceso se acorte, que es una ilusión que siento yo que nos venden esa ilusión y eso nunca va a pasar. Ay, Moni, mira, con esto que estás conversando, yo no sé si nos vaya a alcanzar este espacio de todo lo que, la profundidad, porque me estás haciendo caer en la cuenta de muchas cosas. Primero, en relación a que muchas veces también en ese tema de sanación nos podemos volver herramienta para alguien, en el sentido de que alguien aprovecha Sí, claro, el o negocio, el el business. negocio, pero además, como también se puede convertir en una herramienta de justificación de muchas cosas que yo he hecho conscientemente, pero lo justifico en mi apego ansioso, en un poco de cosas. Acá hay un tema que me duele y me duele aceptar porque caí en ese juego, pero también lo reconozco y es cómo también esa sanación hace que yo culpe y juzgue. Y Sí. además culpe y juzgue a lo que yo más amo en mi vida, mis padres.
Ujú. Yo mucho tiempo culpé a mis papás por mis comportamientos y los juzgaba, que Mm. por ellos yo soy, y porque en mi etapa de sanación me mostraron que eso fue por cómo te crió tu mamá y tu papá. Entonces Sí. mi etapa de sanación me convirtió fue en una persona soberbia, y lo digo, Ujú. la que digo, claro, y me llenaba de rabia cuando ya después, y lo digo en serio, y esto me pone los pelos de punta porque me da mucha embarrada, honestamente, Mm. porque los procesos que a veces, que tú dices que nos llevan, pero la vida que también le tocó vivir a mis padres en muchos sentidos, para que Mm. después llegue este muchacho que lo creamos y lo hicimos con esos recursos, que con el amor que tuvimos, a decirnos que culpa de ellos, yo sí estoy teniendo una vida Mm. terrible. Entonces te Sí. das cuenta toda la trascendencia que eso tiene. Yo empecé este proceso de búsqueda, Moni, muy niño, y y lo empecé yo claramente primero con la religión, pasando por varias religiones. Y a los Sí. 17 años en mí llegó un tema de metafísica, que gracias a Dios me llegó esto para empezar a entender también muchas cosas. Y que en ese Ujú. momento de mi madurez, y que ahora yo digo, ¿cómo es posible que empecemos y estemos también haciéndole tanto daño a la jerarquía familiar? Mm. Nosotros creyéndonos padres de nuestros padres para juzgarlos porque es que ellos no sanaron con sus papás y que por eso esto, y que además toda mi cadena ancestral y mi árbol genealógico lo tengo que sanar para yo tener la prosperidad que quiero tener ahora. Mira cómo se vuelve un Mm. ejercicio egoísta, Sí. la verdad me parece muy fuerte. Entonces tú dijiste una palabra clave de que ni siquiera tenga que muchas veces ser sanado, solamente ser reconocido, Ujú. agradecido, solamente tenga que ser visto como algo Sí. que sucedió y no convertirse la vida hoy en un proyecto constante de sanación. Ujú. Y ahí nos quedamos. Entonces aprovecho para decirle esto, que lo viví yo, que a las personas que de pronto lo han sentido y que lo están viviendo ahorita, primero respetemos nuestra jerarquía familiar. No sé si se da la palabra, Moni, pero Sí. respetarlo en el sentido que nuestros papás están primero, están por encima de nosotros. En las condiciones que hayan sido bajo, bueno, hay muchas cosas que ya esto no lo vamos a entrar a tocar ahorita, pero que yo no estoy por encima de ellos para decirles que tienes que sanar y que además te juzgo y te culpo porque yo Ujú. soy así, porque tú me creaste de esta forma. Sí. A mí ahí hay algo supremamente clave y es que yo sí he sentido que sanar, además de una justificación, ¿sí? Ujú, Además de una excusa que te avala, entonces el resetearte de nuevo y el integrarte en nuevos grupos y en nueva vida, porque es que estoy sanando y entonces tú ya no me convienes o si me convienes, siento que este proceso existe y ustedes me dirán si no y si ya estoy como demasiado conspiranoica, pero siento que esta idea de sanar nos la están vendiendo para dividirnos mm, y nos están dividiendo, porque es que entonces yo estoy sanando y tú no. yo Y estoy entonces tú ya despierto. tienes un montón de cosas, exactamente. Y entonces el mundo está lleno de oportunidades y tú elegiste no sanar y entonces yo ya no me mezclo contigo. Y Ujú, entonces yo estoy con mi grupo de sanación. Y entonces estoy con la gente que sí quiere ser su mejor versión y que sí quiere ser esta persona que está sanando. Y entonces tengo mi grupito de los del colegio, los de la universidad, los de la gente que sana a través del yo no sé qué práctica y los que sanan a través de las constelaciones, porque es que ahora todo se constela y eso me parece terrible. Exponerse a eso me parece una cosa bastante peligrosa, pero bueno, retomando. Estoy con los que sí constelan, con los que no constelan, y entonces ya con el paso del tiempo a mí se me olvidó que yo crecí con X persona o que yo tengo tal conocimiento o que yo también soy un profesional y que sé X o Y cosa, y entonces incluso estamos llegando a desconocer la propia historia que hemos vivido por ser parte de un grupo que dice, y lo dijiste de la mejor manera posible, que se pone en un nivel superior porque sí está haciendo la tarea y la está haciendo y además la está haciendo bien porque es que nunca la termina. Y entonces todas las relaciones que hay, todo el contexto que uno tiene, toda la gente, la información que uno pierde,
sencillamente termina siendo parte del proceso. Y Ujú. entonces ya todo lo demás, todo lo que no me gusta, todo lo que no me agrada, todo lo que no se alinea conmigo, todo lo que no me hace bien, lo rechazo, lo dejo de lado, ¿no? Y deja de darme valor. Y entonces siento que esta dinámica lo único que hace es que no nos pudieron dividir con temas, bueno, pues sí, pero digamos, nos dividen con política, a los que Sí. no pudieron dividir con política los dividen con religión, a los que no pueden dividir con religión, entonces los dividen con el deber ser, ¿no? No, a los que no pudieron con el deber ser, el dinero, el éxito, todos estos temas sociales, entonces ahora es con qué tan comprometidos están con su sanación o no, ¿no? Y entonces siento que es otra forma de segregarnos, de aislarnos y de perder las relaciones y lo que somos. Lo digo porque yo he perdido mucha gente en el camino y siento que hay en esas pérdidas, hay mucha pérdida porque dejé de tener un contexto muy importante a mi alrededor por entrar en esta dinámica. Yo también fui víctima de estos movimientos de el sanar y del revolucionar cosas y del aléjate de lo que te daña y de entrar en todas estas dinámicas, sí. Y lo peor de todo es que lo venden y hace tanto sentido que es terrible porque cada vez es más elaborado el discurso, pero sí siento que conforme van pasando los años, uno sí empieza a querer volver a conectar con esa dinámica, a reconocer que uno dejó ir cosas que le aportaban demasiado valor, porque es que la vida justamente es un montón de cosas que ocurren y uno empieza a aislarse y uno empieza a comprometerse con algo que termina sí o sí generando división y que termina sí o sí separándonos y desconectándonos de toda la información que viene en la vida. Pone sí. Es que, ¿sabes por qué me quedo tan pensativo? Porque es que veo que esto tiene muchas aristas. O sea, es que es muy... Sí, yo amo este tema. Entonces, digamos que hay algo puntual en relación a, no estamos diciendo que esté mal usar herramientas que te permitan Uh -huh. trascender, que de pronto entonces yo ahorita con esta conversación que tú me dices, lo veo más desde no un afán de sanar, no debería ser un afán de sanar, Uh -huh. es más de pronto de reconocer. De pronto yo reconozco esta situación, que esto me llevó a esto, y en ese reconocimiento también puedo encontrar sabiduría, no necesariamente teniendo que sanar, porque mira que la presión ahorita, no sé si lo has visto, pero mucho es, no eres rico porque no has sanado esto, Uh no -huh. eres, entonces claro, uno siempre dice, Dios mío, y yo a veces pensaba, pero mucha gente que sí hay millonaria, ¿será que pasaron por todo este proceso antes para poder decir? Decía, no sé, y lo digo también desde una posición de que yo sé, hay terapeutas, coaching, que hay personas que hacen coaching, nosotros que somos también hacemos procesos de mentoría y los hemos impartido y los impartimos con gusto y con placer, pero también a veces, como toda esa espiritualidad, toda esa terapia, todo eso que mencionabas ahorita, se ha vuelto nos ha volcado a lo contrario. Si se supone que la terapia, la sanación, el coaching, la espiritualidad nos debería convertir en seres que lo vemos más desde una posición sutil y de profundidad, nos está llevando a una posición nuevamente racional, a un Ajá. constante análisis, constante análisis. Y además, tú mencionaste algo clave, por ejemplo, con las constelaciones familiares. Acá no vamos a hablar de que algo es bueno o malo, no, es Sí. simplemente lo que puedes abrir. No somos Ujú. conscientes de eso. Cuando yo estoy haciendo alguno de estos procesos, no solamente tengo que reconocer en la persona que lo hace como con la experticia, sino ser responsable de lo que puede traer a abrir esas puertas. De Y que esas acuerdo. puertas muchas veces no entra solamente cosas lindas, entran cosas Ujú. densas que lo viví, te pueden sacar peor de ahí. Y Sí. lo vemos con ayahuasca, lo vemos con hongos, lo vemos con muchas cosas. Entonces, mira la irresponsabilidad que esto se ha convertido. Entonces, el punto acá fuerte es sentir que y sernos conscientes de que, primero, en la perfecta creación que somos de Dios, estamos bien, ¿cierto? Ujú. Y que ese estar bien no significa que siempre estés bien. Y Sí. es natural. Y por lo mismo, eso nos lleva a que
esa necesidad de siempre estar, no solamente diagnosticándonos, sino hiperanalizando, no disfrutando el presente, porque este presente podría ser diferente si hubiese sido así, o sea, siempre buscando, Ujú, pero además sí, no permitirse estar simplemente bien, o sea, ujú, simplemente y punto, y eso implica mucha presencia. Lo digo con algo que también hace poquito hay personas que me confían muchas cosas y claramente lo agradezco, pero cómo nos genera también esto una culpa gravísima. Ahora, tú que tienes mascotas, Moni, sí, claramente las mascotas son seres guardianes. Yo no tengo, pero yo sé que son unos seres guardianes con una luz y ujú. un nivel superior. Una información impresionante. Información impresionante que en su información y su sabiduría también se equivocan. Mira, Sí, por ejemplo. claro. Ujú, Y qué día veía una persona como con la ansiedad y la tristeza y el desasocio, sí, el desespero de que uno de sus mascotas estaba muy enfermita y que sentía la culpa de que está muy enferma porque seguramente esa persona le está transmitiendo algo a ella que se está enfermando. Entonces, que yo tengo que sanar para que mi mascota no se alimente. Entonces, mira, pero lo digo en serio con compasión y con todo el amor y el respeto, porque ujú. mira cómo se nos vuelve también esa conversación que nos han vendido, que nos hace sí víctimas de que, Sí. pues, pucha, todo es por ti. Esta persona se enfermó por ti y esta mascota también se enfermó porque tú no la has sanado. Entonces, ¿hasta dónde es ese juego? Y ese juego que nos lleva a la vibración más baja de culpa y de vergüenza. Ujú. Entonces, mira cómo en ¿Ves vez cómo de funciona el negocio? ¿Cómo se cierra el círculo? cómo se cierra el círculo, en vez de Claro. sanar, sigo dañando más y listo, perfecto. Mi cliente está listo Ujú. para la siguiente terapia. Claro. Esto es un círculo. Yo siento que y quería como poner sobre la mesa otra consideración, y es que siento que sanar se vale o se alimenta, sí, como que el ejercicio de sanar o el proceso de sanación se alimenta mucho del miedo que nos habita como humanos, Ujú. y se alimenta del hecho de que no queremos sentir miedo. Sí. Pero es muy chistoso porque originalmente no deberíamos sentir miedo, pero todo lo que somos, toda nuestra vida está construida en generar ese miedo. Nosotros habitamos ese miedo que nosotros tenemos, y este proceso de sanación viene a alivianar ese miedo y Ujú. a mostrarnos que ese miedo tiene formas, tamaños, colores y todo, pero nosotros podemos batallar ese miedo, pero lo batallamos desconectados del contexto. Y hay una cosa muy importante, y es que cuando tú decías en la perfecta creación que somos, estamos bien, también hay que comprender que en la perfecta creación que nosotros somos, tenemos un contexto y tenemos una familia y tenemos una situación económica y nacimos en un país y sí, somos parte de un engranaje, y siento que el sanar nos saca de ahí, porque también siento que el sanar es un privilegio de los que tienen plata, de los que no tienen hambre, de los que no tienen frío, ¿sí? Entonces también muchas veces este ejercicio de sanar, pues no es lo mismo sanar con la cuenta de ahorro llena que Mm. sanar sin tener un peso con qué vivir, ¿sí? Y no es lo mismo sanar a ciertos aspectos de la personalidad que no cuadran o que no encajan cuando tú de por sí naciste en un contexto que no te da para más, sino que tú siempre estás buscando ser alguien diferente. Entonces, siento que esto es un círculo que entonces se alimenta de este miedo de no pertenecer, de este no encontrar solución, y después te llena de explicaciones vacías y te llena de interpretaciones que al final terminan convirtiéndose en un montón de justificaciones que lo que hacen es separar, dividir, llevar las responsabilidades a donde no son. Sí, siento que incluso ofrecer la opción de sanar llega en alguna Sí. medida a ser una trampa, ¿no? Y también es como es que me parece tan emocionante porque es que es como un camino de muy buenas intenciones que termina siendo algo que siempre te va a poner en el lugar de que estás solo contra el mundo si no te conectas con alguien, si no recibes una información, de estás solo porque es que, mira, interpretamos toda tu vida y lo tuyo ya es generacional, y pues si no le inviertes, pues estás jodido.
Sí, y entonces empieza a convertirse en un ejercicio en el que cada vez vas a tener que hacer más, dejar de ser lo que eres y empezar a invertir en algo que es una proyección que alguien nos está vendiendo. Y yo tenía por aquí anotada la pregunta es, ¿quién dice que hay que sanar? ¿Y qué es lo que está mal para sanar? O sea, es como que entramos en una conciencia de que no tener suficiente, no ser suficiente, no hacer suficiente, es estar mal, es estar no sano, no voy a decir enfermo, pero es estar no sano. Entonces es otra vez volver a empezar de que tú defines algo, tú encuentras un error, tú intentas sanarlo, lo justificas, lo interpretas, lo usas a tu favor y después lo que no te funciona lo desechas y después te conectas con los que sí, pero después si vuelves a mirar, ay, no, es que otra vez hay algo que está mal, ¿no? Entonces, ¿en qué momento nos convertimos en personas tan esclavas de un resultado que para poder llegar a ese resultado se nos olvida vivir? Sí. Bueno, hiciste, es que no voy a decir que estás llevado, pero mira, eh, algo que dices es, digamos que la vida, todo funciona como tiene que ser. Y entonces también es esa desproporción en el sentido de sí, si tú no tienes para pagar la terapia, qué pesar, entonces no vas a ¿Te salir, no, jodiste? te jodiste, no vas a salir de ahí. Y yo veo personas, ojo, que aclaro, qué bueno que estemos en una conciencia de que tenemos que trascender, una trascendencia, trascender desde el reconocer, y ese reconocer no para ser perfectos, El transformar. sino para transformar, qué bueno que lo digas. Sin embargo, qué tan maluco que también sea desde esa posición del sanado, por ejemplo, lo que tú dijiste, el que me va a dictar la charla o el que me va a hacer la terapia, entonces yo lo puedo ver como una persona sanada, sanada de pie. Y además, y además, como que muchas veces los que no estamos sanos, y entonces estoy mal por no querer sanarlo, ¿cierto? Entonces, digamos que me lleva a toda esa conversación. Y ahí es donde yo digo también, hay un riesgo grandísimo que nos lleva a todo esto y es a siempre vernos rotos, porque Ajá. cuando siempre nos vemos rotos, siempre no estamos en la posición de baja vibración. Yo utilizo esta palabra, pero es que es como que siempre me falta, siempre me falta. Entonces, ahí es donde se empieza a construir una identidad basada en heridas. Ajá. Y mira cómo construimos una identidad basada en heridas y en traumas, cuando además siempre estamos centrados entonces en el vivir desde lo que falta. Vivir desde lo que falta, no desde la presencia de lo que ya soy y ya tengo. Y esto nos lleva a siempre evitar reconocer los avances que hemos tenido, porque siempre sentimos que hay No es falta, suficiente. no es suficiente. Y ese no es suficiente nos dice, me comparo, y puede que lo hayan escuchado ya en otro audio, en otro podcast, pero siempre nos comparamos con el sí sanado y con el no sanado. Sí. Y entonces yo en todo este tiempo que he estado, sí, he estado en talleres, en charlas con personas muy brillantes, con otras normal, pero en el último que yo estuve me permitió justo lo que yo estoy diciendo, es reconocer todo lo que somos y todo lo bello que hay, más en pensar que tengo que trabajar más para tener más, sino que no está mal si yo quiero tener más, claramente, pero no Claro. siempre desde la ausencia, sino desde la abundancia de lo que ya tienes. Y acá, y por eso es la razón siento que es una de las razones de ser de este episodio, y es que tenemos tanta información disponible, que tenemos tanto a nuestro alrededor, que ya estamos viendo cómo operan estos negocios, cómo operan estas personas, que ya estamos viendo que cada vez es más fácil darnos cuenta nuestros miedos y que como humanos compartimos los mismos miedos, las mismas incertidumbres, en diferente medida, con diferente tipo de calidad o de información o de densidad.
es importante empezar a reconocer y que tenemos y que siento que estamos en capacidad de empezar a discernir si le entro a eso o no, si hago parte de ese engranaje, Sí. porque es que es muy importante y me parece maravilloso que quienes estén llegando a este episodio lleguen hasta acá, ojalá descubran lo que necesitan descubrir, pero si llegan a este momento es muy bonito y siento que desde lo que he vivido, desde todos los procesos que inicié y desde toda la segregación que llevé a mi vida y desde todo lo que desconocí y pocas veces reconocí, desde todo ese lugar, solamente considero que lo que más me queda para mí de todo eso que yo viví en todos estos años es yo puedo escoger si me vinculo con eso o no. Y el hecho de que todos tengamos heridas, el hecho de que todos estemos rotos, el hecho de que todos estemos, de que estemos en ausencia, el hecho de que estemos desde ese lugar, no quiere decir que eso nos defina. Y no quiere decir que seamos trabajo de alguna otra persona que venga a sanarnos. Y que yo eso lo puedo sanar desde el orar, desde el reflexionar, puedo sanarlo con mis propios medios o buscando a personas que me orienten o que me ayuden pero tengo la capacidad de elegir. Y entonces siento que se vuelve todo y en parte de mi interés en hacer este episodio era que está tan fuerte el ruido de que hay que hacerlo, que uno a veces entre el algoritmo que alimenta esa información que yo recibo, puedo empezar a percibir que no tengo la capacidad de hacerlo, o que no merezco hacerlo, o que no puedo lograrlo. Y en realidad, y que está mal elegir no hacerlo. Así que si entre todo ese ruido circundante, entre toda esa gente que tú estás viendo que está empezando a lograr lo que se merece o que está viviendo la vida, si dentro de todo ese ruido tú te sientes perdido, permite que todo ese ruido te pase. Espera a ver esa gente que logra, espera a ver eso que sucede, déjalo, ¿sí? Que te perdiste tal cosa y que no lograste tener la plata necesaria para pagar X o Y cosa y entonces dentro de ti, porque es que yo viví eso, yo tenía esa angustia que yo decía, si yo me pierdo esta oportunidad, ya después no va a llegar la oportunidad de sanarlo y si yo no voy a esto, no, deja que eso pase. Sí. Y realmente después tú mismo puedes elegir a qué lugar vas, con qué conectas. Esto ya es como un centro comercial en el que uno tiene 200,000 opciones. ¿Sí? Sí. Estás en la soberanía de elegir el camino que quieras y cualquier camino es válido y todos esos caminos, así uno cree que no, son sabios. Porque cada uno de ellos te lleva a lo que tú necesitas recibir. Hay que dejar de perseguir lo que uno desea y empezar a recibir lo que uno necesita. Y dentro de ese camino, el reconocer es la clave principal y el saber que puedo elegir es clave para entender si el lugar en el que uno está, para darse valor, para reconocer que uno está en capacidad de elegir hacia dónde va y no de dejarse llevar. Moni, mira que sí, dijiste una palabra, me dejaste como plop, pero ahí me escuchas bien, sí, muy bien. Sí. Dijiste algo en relación primero con los miedos y con todas esas cosas que nos llevan a sentir que de pronto no. Hay que reconocer también en ello que, por ejemplo, el miedo es una herramienta. Todas esas cosas tan maluquitas que podemos sentir son herramientas que no están ahí por casualidad, no están ahí para hacernos daño. No nos veamos como los que podemos ser víctimas de ese miedo, de ese sabor. Están ahí con información y están ahí haciendo su función. De acuerdo. Hace poquito, y aprovecho acá un pequeño paréntesis, hace poquito leí algo en relación a la vida de Jesús que hablaba de Judas. Mira Judas como ha sido señalado. Y no quiero que se vea esto desde un punto de vista religioso, sino desde la función. Él
hizo la función que debía hacer. Claro que sí. ¿Cierto? Y mira cómo los vemos siempre como enemigos, vemos muchas cosas como enemigo cuando en realidad están siendo información y herramienta para lo grande que viene. Y es ahí donde también hablo dijiste un tema que me tocó profundamente. Yo miro si Uy, me vinculo o no. ¿Y sí. por qué me tocó profundamente? Porque yo estuve en un programa que conocí unas personas maravillosas, que bueno, me encantó, un programa de liderazgo que seguramente muchas personas que van a ver este video van a coincidir. Y conocí personas maravillosas, viví experiencias maravillosas y ya veo una fase del programa que implicaba unas cosas que yo no estaba dispuesto a vivir. Entonces me decían, pero Leandro, ¿cómo no vas a estar acá? Esto te va a permitir esto y esto y esto y esto. O sea, llegaste hasta acá, tienes que hacer este último módulo, porque si no haces este último módulo, no, casi que perdiste lo que no hiciste. Claro. Y entonces algo en mí sentía que en ese módulo yo no me tenía que vincular. Y la perfecta divinidad de Dios me mandó una persona que me dijo cosas como dije, mira, definitivamente no tengo que estar ahí. Y mis compañeros muy amorosamente, porque así fue, querían que yo estuviera. Y yo decidí que yo ahí no me iba a vincular. Y ojo, que no los vi a ellos menos porque ellos sí lo hicieran. No, se los reconocí. Y hasta les dije, genial que lo hagas, porque ellos sentían que tenían que vincularse ahí. Yo no. Y yo me salí y no lo hice. Y hasta el sol de hoy me encuentro con personas que dije, no, tienes que finalizar el módulo. Y yo me siento también con no haberlo hecho. Entonces, mira, cómo ahí Dios me mandó la información de que esto no es necesario que te vincules en esto. Punto, ya hiciste lo que tenías que hacer. Entonces, yo decido, ojo, tú tienes la autonomía de decidir a qué te vinculas y a qué no. No dejemos presión, esa presión nos conduzca a algo que no. Por eso tenemos que estar tan conectados con nosotros y no con el afuera. Y eso me lleva a un tema de también un discurso que lo valoro, en serio, lo valoro mucho porque muchas personas hace mucho tiempo me han dicho, no, Leandro, es que tú tienes que trabajar de independiente, de ya tú tienes, y ahorita como que, hey, cuando no lo ves, no lo has visto. Y yo he dicho, yo he sentido que no es el momento. Y sí, si es por miedo, pues también es el miedo que tengo que evitar. Punto. Y ya, Y sí. ya, o sea, pero entonces siempre no sintiendo siempre eso como que definitivamente es que el problema siempre soy yo. Muchas veces sí lo soy. Y también estás Y haciendo acción siéndolo. Punto. claro, claro. Punto. Entonces mira con todo eso que me dijiste, a lo que me condujiste. Y qué bonito que lo digas porque muchas veces cuesta mucho y más en esta cultura de lograr el éxito, de hacer las cosas bien, de quedar bien con todo el mundo, del ser parte de algo, pues muchas veces la sanación está dejando de ser el reconocer algo y el tomar acción sobre eso o no tomar acción sobre No eso, tomar así, sí. sino que se convierte en un ¿quién está más roto que yo? ¿Y qué tanto estoy haciendo yo por enmendarme? Y por eso, digamos que cada vez odio más eso de la figurita esa que pegan con pedacitos de oro o con cosa de oro y entonces que se quiebra una vasija y entonces se junta. Eso fue muy lindo mientras significaba algo, ¿no? Mientras me era Pero comercial. es claro, pero entonces ya ahorita como se convierte en hay que remendar y hay que enmendar y hay que cambiar. Entonces termina siendo otra técnica más, otra palabra más, otro significado más, para meternos otra vez en ese mismo video de estar cambiando a los otros, de tener una vida diferente, de justificar entonces yo por qué intento cambiar a alguien o sanarlo. Y entonces ahí ya otra vez se pierde la gracia de el estar dueño, del decidir qué rumbo va a tomar la propia vida, porque a fin de cuentas es eso. Y uno siente que uno tiene que ser, y la ilusión que nos venden con el sanar es que tú eres una persona en el trabajo y tú eres una persona en tu vida personal y tú eres una persona con tu pareja, con tu familia, con tu entorno. Y entonces sanas y ahí sí eres un todo.
¿no? Y entonces tú entras en el proceso de sanación y te transformas a todo nivel y es que eso cambia, pues, y es tan maravilloso y es como tan lleno de beneficios el ejercicio de sanar que tú siempre vas a estar comprometido con algo que probablemente no sea sino el resultado de un ejercicio de interpretación, de sobreanalizar, de intentar encontrarle la explicación a que sencillamente estamos aquí para vivir y la vida se pasa tan rápido que es que hay que vivirla, porque qué bobada estar uno en el ejercicio de sobreanalizarlo todo. Entonces, chévere llevar esta conciencia que tú dices y generar esta misma conciencia de qué es necesario para mí, qué de lo que yo estoy viviendo y de lo que tengo al frente y de esta miscelánea que se nos ofrece, que realmente me aporta valor y no me mete en algo que me desdibuja, que me desconfigura, que me hace dudar de mí mismo, que me desempodera. Que de todo esto que hay disponible es con lo que yo realmente me siento tranquilo, me siento seguro. Y deberíamos hacer un episodio sobre estas trampas de ese tipo de procesos y de todo, de que creen que sanar a la brava está bien y que entonces tú tienes que llevarte a hacer todo aquello que no has hecho antes y, ¿sabes? Y entra uno como en una deuda con uno mismo y tiene que arriesgarse a hacer un montón de cosas que no ha hecho antes porque es que tú aprendes a través del trauma, ¿sabes? Es una cosa muy perversa. Pero volviendo a lo bonito que teníamos es sanar es algo que existe, es algo que se puede hacer, es un camino que se puede tomar, es algo que tú puedes elegir, pero que entre más vivas, pues más fácil te vas a encontrar con eso cada vez, sin necesidad de perseguirlo. Moni, y llega el momento, con esto que acabas de decir, llegó el momento de la estadística, no tan estadística, Leandro, pero no Me sé, encanta, me encanta. me surge una pregunta clave acá, Moni, y es, ¿qué tan curioso que justo en el momento que más se ha hablado de la sanación es en el momento en el que más se ven personas ansiosas, depresivas, Sí, desconectadas? sí. ¿No tendrá un sentido esto? ¿No tendrá un sentido esto en el sentido de que tanta información nos ha desconectado de la verdadera conexión espiritual que cada uno de nosotros tenemos? Porque nos han perdido la sanación como lineal, cuando la sanación no es lineal, cuando además nos han Así dicho que es. tiene que ser constante, cuando a veces simplemente no lo es, cuando a veces Ujú, la misma sanación, y me llevaste a algo, es cuando yo estoy alegre por algo. ¿Qué tal si ahí estoy en sanación? Pero nos están ujú. mostrando la sanación, que la sanación está ligada al dolor. ¿Qué tal cuando yo, Leandro, cojo una bicicleta, me monto en la bicicleta y soy feliz en ese momento? Y eso me lleva a momentos de mi niñez que me hicieron feliz y ahí estoy sanando, pero no, Ujú. que la sanación es a través del llanto. ¿Quién lo dijo? Pero Sí, además, que sanar también incluye disfrutar, incluye vivir, incluye estar en el tiempo como debe ser, soltando el control. Y divino. simplemente, ahorita Mm, escribí algo que tú dijiste, sanar es pensar más en ti desde la coherencia que quieres ser contigo, sí. punto. Y que no significa que siempre actúes en coherencia, porque se los digo y lo Ah, reconozco. sí, no. Yo fui la persona que a muchos les dije, no tienes que sanar eso. No, eso está ligado con un trauma. Sí. No, es que, y además de las personas que decía, es que si no lo haces, vas a recibir, vas a repetir el aprendizaje. Mira lo amenazante, mira lo Sí. amenazante, y empieza el miedo. Pero Leandro me dijo que si yo no sanaba esto, lo repetía, Dios mío. Y además, para completar, o como decimos en Antioquia, para terminar para acabar de ajustar, que acá dicen tras del hecho. Tras Sí. del hecho, me dice, y si no, lo repites en otra reencarnación. Dios mío, o sea, ¿te das cuenta? Imagínate la deuda tan terrible en la que uno queda. Todo esto me lleva entonces a pensar en ese sentido de cuando simplemente lo es. Y por eso yo acá
no todo necesita ser sanado. Ujú, No todo necesita ser entendido, ¿cierto? ujú, Pero además, no todo necesita ser trabajado. ujú. ¿Ya? Simplemente es, mira, mira todo lo que me llevaste con esa conversación que tuviste, porque está más desde la conexión que tenemos a siempre estar buscando en lo otro, en hasta Claro. ahora aún, ¿cuántas vidas ha implicado esta sanación? Porque Sí. cuántas personas que, y mira, no, me fui a sanar con tal cosita y me dieron una cosa y ahí me quedé en el viaje porque quería sanar. O sea, Mm. esto tiene una profundidad que es lindo que lo hayamos tomado en ese espacio. Y Pero yo al voy a tema, y yo voy a dejar ahí una pregunta porque es que de verdad se me olvidó y la tenía anotada. ¿Y si el camino de la sanación lo estamos usando como camino para evadir? claro, cuando sane tal San, san, cosa. san. Ujú. Esperé la segunda temporada. ¡Ah! Tambores, por favor. Orquesta, Sí, que porque es que teóricamente vivir la vida en un marco de sanación, pues buenísimo, ¿no? Porque uno sí, súper consciente, súper responsable, súper, mejor dicho, el que interpretó, el que encontró lo que necesitaba, la explicación, la justificación, mejor dicho, ya lo tiene súper claro. sí. ¿Y hacerse cargo qué? Y cuando empieza el camino de reparar, porque no hemos Ujú. hablado de reparar, ¿no? Otro tema. Sanar también tiene reparar, sanar también tiene cuidar, ¿no? Hablamos de cuidado, de reparación, de perdón, de otro montón de cosas. Ah, no, es que todavía me falta el curso de especialización grado 3 de cómo sanar al niño interior. Entonces, yo todavía estoy como en mi infancia, ¿no? Entonces, yo todavía estoy con la niña que era de 7 Ujú. años y entonces yo elijo todo desde darle gusto a la niña de 7 años y entonces, pues, ya ahorita esperemos a que llegue un poquito. ¿Cuántos años tengo? 40. Ah, no, entonces en los 38, no, discúlpame, es que voy en los 7, ¿no? Exacto, imagínate. Ay, además, Moni, no es que no lo has perdonado. Se nota que no lo has perdonado. Este sería un gran capítulo de... Capítulo, completamente. Y Buenísimo. en esto, a veces necesitas simplemente descansar, vivir, sentir sin analizar. Ojo Ya. con esto. ¿Por qué? Porque, Moni, si nos ponemos a ver esto desde el sobreanálisis, ¿qué es lo que más nos desconecta de nuestro ser más sabio, auténtico, sutil e intuitivo? Pues el análisis, llevémoslo a Pensar, analizar. Entonces, sí, estás claro, sanando, estás muy espiritual, pero sigo en el sobreanálisis. O sea, la tarea no trasciende ahí. ¿no? Estamos convirtiendo la vida en un proceso mental. Y entonces se nos olvida la intuición, se nos Ujú. olvida que somos seres sensoriales, se nos olvida que somos parte de un contexto articulado, de un montón de historias que hay detrás, de un montón de narraciones que también Sí, nosotros hacemos de nosotros mismos y de lo que vivimos. Y entonces la vida se nos convierte sencillamente en tratar de encontrar la solución y tratar de ir de un punto A un punto B, olvidándonos de todo lo que está en el medio y descartando todo lo que no nos favorece dentro del poco conocimiento que tenemos de nosotros, porque esto también, y si ahondamos más aún, llegamos a la sanación porque no nos conocemos sí, porque no nos conocen y porque nos desconectan de ese conocimiento. y nos desconectan, porque ahí hay mucho que hacer en ese desconocimiento. Qué lindo que lo dices, porque entonces solamente el hecho de yo seleccionar, ir a terapia, que ojo, no está mala, claro, esto no es para Uh -huh. criticar, no, todo eso ha sido también herramienta para Ojo, muchos, incluido, porque para yo mí ha sido soy tremenda terapia herramienta, lover. exacto, la amamos y todo. Sin embargo, también entonces es una oportunidad para que lo vayas no desde sentirte ignorante. O Uh sea, -huh. yo no puedo ir a un espacio de taller, de terapia y demás, sintiendo que es que definitivamente soy completamente ignorante de lo que yo soy. Hay que ir reconociendo tu sabiduría. Hay que ir reconociendo todo lo que has construido. Uh -huh. Listo, porque eso ha sido mucha herramienta para ti. Y por lo mismo, hay que ir reconociendo y primero permitiéndote estar bien. Uh -huh. Siempre dándole lugar también a ese bien, Sí. que a veces puede parecer forzado, que no estoy hablando de optimismo tóxico,
Estoy hablando de también no llevarnos siempre al paralelo de que algo está mal. Y Sí, por lo mismo, sanar también es dejarte de mirar como un eterno problema. de acuerdo. Ya, no soy un eterno problema y sí lo soy muchas veces y sí soy responsable, pero no lo soy eternamente. Ujú. Y hay mucho ahí que tiene muchos matices y que tiene mucho, y la responsabilidad muchas veces es compartida sobre muchas cosas de lo que estamos viviendo. Y no solamente Sí, es un ejercicio de ir solo contra el mundo, tratando de enmendar o de rectificar o de ignorar o de un montón de cosas que también los demás necesitan ver en nosotros, que los demás necesitan también que nosotros vivamos, de lo que también podemos ser testimonio y de lo que también podemos ir reconociendo como la información de la que somos portadores. de acuerdo. Y que a veces en esa información que somos portadores, a veces el ejercicio es más confrontativo. A veces es Claro. confróntate también desde esa posición. Y entonces, no necesariamente confrontándolo con mayor profundidad, con mayor análisis. Es más, preguntémonos Ujú. cuánto fue el día que dejé de analizarme tanto, ¿cierto? Es confrontarlo desde cómo me siento con esto. Entonces, mira toda esta conversación que nos llevamos desde esa posición del sanar, que no lo vemos como un enemigo, porque al contrario, el que tú quieras avanzar, trascender y reconocer es una sabiduría que se activa en ti, pero que no la conviertas en tu enemiga en tu proceso. Ni en algo que te define, ¿no? Porque Entonces, entonces, sí, o sea, somos seres en los que coexisten un montón de cosas que están ahí por alguna extraña razón y que tal vez el desenvolvimiento de la vida misma nos va a ayudar a reconocer eso que está ahí y que siempre ha estado ahí. Y que probablemente esas personas que están a nuestro alrededor, que no sanan o que no quieren o que lo que sea, pues son las portadoras de esa información que nos ayuda a darnos cuenta de quiénes somos, porque al final el ejercicio de la vida es saber quiénes somos sí. Y que, y sí, que reconciliarnos con eso. reconciliarlos con eso sin querer estar arrastrando a todos a tu proceso, porque todos lo vivimos en el momento que tenga que ser, a tu proceso. Sí, ojo con el proceso, ojo con el proceso. Pues bien, Qué pues bueno, bonita oportunidad de hablar de esto. No pensé que fuéramos a llegar como a tantos lugares de acuerdo. y me parece súper bonito también afrontar la vida, ¿no? Como desde este me paro acá, llego acá y mira a ver qué también, qué va sucediendo alrededor y de qué puedo aprender, ¿no? Me pareció muy chévere este ejercicio. Sí, gracias, Moni, por proponerlo. Muy interesante, me llevó algo clave en relación a que sanar también implica disfrutar desde la posición del disfrute. Y entonces, ay, es que siento que disfrutar es como tan inherente al ser humano y es algo tan hermoso y es algo tan Sencillo, bonito además. y es sencillo. Y entonces yo siento que justamente todo eso que nos desconecta de nosotros se vale de lo complejo para alejarnos justamente de lo sencillo que es disfrutar y de lo lindo y de lo gratificante que es. Y a veces es tan difícil la vida cuando debería ser sencilla que todo este ejercicio que estamos teniendo de sobreanalizar y de sobrepensar y de conectar con todo eso justamente hace que estemos cada vez más desconectados de lo que realmente somos y en una búsqueda más grande de lo que realmente ya tenemos. De acuerdo. Gracias, gracias, Moni, por este espacio, por esta conversación, por este aprendizaje. Por supuesto, gracias a todas las personas que llegaron hasta acá, que también nos encantaría que nos cuestionen, por favor. Cuestionennos, que no estamos diciendo una verdad absoluta, solamente es algo de... Claro que sí. Súper chévere eso también. Súper bienvenidos en los comentarios. La conversación se hace con ustedes también. Si hay alguna petición de algún tema que nos quieran proponer, háganlo por los medios en los que nos pueden contactar, que estamos como súper abiertos a recibir también esos temas para conversar con ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias por haber sacado este espacio. Muchísimas gracias por permitirnos reconocer eso que tenemos adentro, eso que queremos compartir, eso que somos. Y pues nada, súper bienvenidos a la próxima conversación, con sus dudas, con sus inquietudes, con lo que nos quieran contar. Bienvenidos a ser parte de esta conversación. Muchísimas gracias, Leandro. Muchas gracias por tu tiempo, de verdad. Es un regalo maravilloso siempre tenerte acá. Y un regalo para mí que también tú me permitas compartir contigo toda esta información.
Muchas gracias a todos y que estén muy, pero muy, pero muy bien. Muchas gracias por llegar hasta acá y ya saben, vamos a tener temporada 2 muy pronto. Muchas, muchas gracias. Chao.